Ya sé, estás cansado de jugar siempre los mismos campeones en el LoL. Te tocó un Shaco en contra, te volvió loco, no sabes qué hacer, querés venganza. Simplemente querés buscar una nueva variante para agregar a tu juego. ¡Pum! Shaco es la respuesta. En este video te voy a enseñar las 3 claves fundamentales para jugar a Shaco como un verdadero profesional y divertirte con uno de los champions más versátiles y más lindos que nos regaló Riot. Sin más, arranquemos. Vamos con la clave número 1. Así es, jarras o acoso en español, como más te guste, la verdad que da igual. La cosa es incomodar, hostigar, lastimar al enemigo de todas las formas posibles. Y no me refiero a spamear la E como si fueras un loquillo y quedarte sin maná a los 5 minutos de partida. No. El harass, el acoso se basa en lastimar, moverse, posicionarse, molestar en general. Mantener al enemigo siempre suponiendo lo que vas a hacer, que nunca se enteren realmente de qué está pasando. De esta forma no solo vas a conseguir cierta ventaja con tu ADC o en tu línea si estás solo, sino que vas a empezar a mermar la psiquis del contrincante y eso siempre termina bien, siempre termina bien. Con que empieces a tiltear un poco a alguno, sobre todo en elos bajos, se vuelve una especie de bola de nieve donde casi siempre termina beneficiándote. Entonces, el harass lo vamos a usar con la E a cada rato que tengamos el cometa arcano, ¿sí? Ya lo hablaremos en un video aparte que se trate de builds, runas, hechizos y demás, pero casi siempre vamos a estar usando cometa arcano, entonces ese pequeño extra burst de daño va a molestar bastante, sobre todo en niveles bajos y a campeones que tengan como muy poca vida, ¿sí? Sobre todo si encima podemos pegar una ADC que tenga algún tipo de idea de lo que es el acoso, sería una dupla genial. Esto nos va a beneficiar tanto en campeones enemigos que sean melee o que tengan rango, no importa, ¿sí? Las cajas siempre molestando en los arbustos, siempre tratando de hacer algo de daño, ese pequeño stun que te da de al principio 0,5 segundos hace una diferencia. ¿Sí? Entonces constantemente vamos a dedicarnos a que el contrincante esté molesto, y no es solo en la línea sino también en peleas. Vamos a ir por atrás, tirar cajas en las esquinas, poner una E cósmica a la DC o al tipo que tenga poca vida y que esté carreando, y con esto vamos a tener todo el tiempo cierto control sobre el mapa y sobre los demás, lo cual nos va a permitir guardear, setear las kills, las posiciones y demás. Cabe aclarar la importancia de tener la angustia de Liandry's como primer ítem para que ese extra de quemado que hace al porcentaje de la vida máxima del contrincante se vuelva aún más molesto de lo que ya es, porque por lo menos un segundo y algo de daño se va a comer con cada caja que se encuentre, y eso en la sumatoria es mucho, por lo cual nos convierte en una posibilidad de daño constante muy fuerte a lo largo de toda la partida.
Cuando hablamos de setup, hablamos de cajas, básicamente, y de nuestra capacidad para ubicarlas alrededor de nuestras jugadas, nuestros objetivos o simplemente nuestra línea. Vamos a estar tratando de ubicarlas al principio de manera ofensiva, en alguna esquina donde sabemos que va a pasar un campeón enemigo, sobre todo para linkearlo con lo que hablábamos antes del Jarrás y con la clave siguiente que va a estar más que interesante. Recordemos que nuestras cajas lamentablemente no son hongos de timo, no duran 1.000.000 de años, solamente duran de 45 segundos a 1 minuto 15 según el AP que tengamos. Entonces no vamos a estar tirándolas por cualquier lado, necesitamos que estén en lugares específicos. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un dragón, un varón, es fundamental ponerlas en las entradas de todas las junglas, en los recovecos donde se puede meter el jungla enemigo, o si sabemos que es un Lee Sin que puede saltar por donde se nos ocurra que puede venir. Y acá ya empieza a jugar mucho la picardía de cada uno y nuestra imaginación sobre cómo se puede desarrollar una jugada, cómo se puede desarrollar un ganqueo en nuestra línea o qué camino puede escoger uno de nuestros enemigos para escaparse. Si nosotros sabemos leer eso y predecirlo, vamos a estar llenos de kills gratis, objetivos gratis y mucho elo gratis. Ya sabes cómo es esto, Perry. Y ahora sí, llegamos a la que para mí es la más importante de las tres claves, ya que Shaco es el rey en este área y es el querido baiteo. Baiteo, carnada en español, nunca lo escuché, pero es su traducción literal. ¿De qué trata? Trata básicamente de hacer creer al enemigo que tiene la posibilidad de matarnos y no va a ser así. Y en este, Shaco sabe destacarse justamente por su versatilidad en las habilidades. Nunca van a saber realmente si es nuestro clon, si somos nosotros, hablando después de nivel 6 obviamente, ¿no? El setup acá juega un rol importantísimo porque si vos te haces una buena cantidad de cajas atrás tuyo, tenés la ulti y sabés que ya el equipo contrario te tiene bronca, quiere verte tirado en el piso, no quiere saber más nada con vos. Entonces ahí es donde vos decís, uya, vengan a buscarme, mirá cómo estoy, no tengo vida, oh no, ojalá nadie me mate. Y vienen ahí los locos. Vienen, se te tiran encima y se olvidaron que Shaco tiene 3, 4 posibilidades de escape juntas. Acá es donde juega un papel importantísimo el Zhonya's. Si tenemos un Zhonya's, aparte de nuestras habilidades, vamos a ser los escapistas número 1 del League of Legends. Básicamente siempre que podamos vamos a tener que atraer a algún enemigo sonso que haya estado esperando el momento adecuado para matarte. Idealmente ya lo vas a traer medio enojado, entonces esto se va a facilitar bastante. Otra forma de baitear, mandando al clon. El clon con poca vida puede ser un arma importantísima. Recuerden también que uno puede alejarlo a cierto rango de nosotros para que cuando saltemos con la Q aparezca él visible y nosotros invisibles, lo cual le hace creer al otro que lo estamos por atacar de atrás o algo así. Paniquea, me mata el clon. Y ahí empieza la fiesta, como me gusta llamarla.
igual un truco de magia. Como conclusión, permítanme decirles que realmente estas 3 claves son importantísimas, pero ninguna juega por sí sola. Jugar Jaco es una combinación delicada, elegante de las 3 claves al mismo tiempo. Hay que saber cuándo baitear y cuándo no. Hay que saber cómo poner las cajas y hay que saber qué tipo de acoso hacer y cómo combinarlo todo junto. Gracias a algunas de las jugadas que hemos visto van a poder darse una idea de a qué me refiero, pero no queda otra que salir a la grieta del invocador, pillar Jaco top, mid, DC, no importa, y andá, practicalas, tirá magia por ahí. Si llegaste hasta acá, permitime antes que nada agradecerte de corazón y decirte que no te vayas porque se viene un bonus track con una jugada en la jungla que vas a poder poner en práctica hoy mismo, mañana, ayer, no importa. Y vas a sacar una ventaja interesante y vas a poder carrear partidas como nunca. Fíjate. Bueno amigos, hasta acá llegamos. Les agradezco muchísimo por haber visto el video. Espero hayan disfrutado este contenido como yo disfruté haciéndolo. Y si tienen alguna duda, idea de próximos videos, consulta, pregunta, lo que sea, déjenmelo en la cajita de comentarios. Yo voy a estar contestando todas y cada una. Y me gustaría saber qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren escuchar, dónde quieren que vayamos. Y si algo de todo esto te causó una buena impresión, hacémelo saber, dejame un pequeño like, un comentario, una suscripción, lo que quieras. Mi nombre es Seba, muchísimas gracias a todos por estar, les mando un beso enorme.